Voy a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por otra semana más que podemos estar reunidos y que podemos animar uno al otro en el estudio de la lengua hebrea. Ayúdanos a avanzar más en los conocimientos en cada semana, cada día, incluso esta noche en la reunión de hoy. Pedimos que esto sea muy útil en nuestro estudio de la Biblia cuando lleguemos al punto de poder leer versículos y entenderlos por nuestro propio fuerza en el manejo del idioma. Gracias por todo lo que vas a hacer en esta noche. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Eh, listo. Quiero hacer un poco de repaso, comenzando en lección 21, porque estas cosas son muy importantes. Aquí en Aleph con Bet, lecciones 21, 22, 23 y 24. De estas 4 lecciones son cruciales, son de alta importancia para poder avanzar en el estudio de las semanas venideras, porque si no se capta los conceptos presentados en estas lecciones, se queda perdido por un gran tiempo, por lo que he visto también en el pasado con otros estudiantes. Entonces, vale hacer un poco con lección 21. Lección, lecciones 1 al 19 son de importancia especial para bueno, no solo el aprendizaje de vocabulario, sino también el aprendizaje del alfabeto. Y después de conocer el alfabeto, se profundiza un poco más en lo que es el verbo. Hasta lección 20 es muy poco que escuchamos los verbos y esto se puede hacer más en hebreo que en algunos idiomas porque como ya se dan cuenta, el hebreo a veces tiene el verbo implícito, que no se expresa el verbo, sino se sobreentiende. Pero claro que necesitamos el verbo. El verbo es lo que se usa para describir acción o estado a veces. Y por supuesto que a través de toda la Biblia hay personas eh, eh, completando acciones y hay que describirlo para nosotros. Dios hace acciones, perdón. Eh, la, los demás personajes en el Antiguo Testamento, en las historias, e inclusive al lector se, se describe las acciones que debemos realizar. Así que para entender mejor el verbo hebreo, vamos a abrir lección 21 y repasar
lo que hemos estudiado aquí. Creo que faltó compartir el audio. No, sí estoy bien. ואחת. שלום, אני בית. מהו? מהו? איש גיבור הוא. איש גיבור או גיבור. גיבור. איש גיבור. גיבור. איש גיבור. איש גיבור. הגיבור בשדה. הגיבור בשדה. גיבור מצרי. גיבור מצרי. Esto, Gibor es héroe o guerrero, soldado, hombre fuerte. Hay varias maneras de traducirlo. Y aquí podemos hablar de que tenemos un adjetivo, describe qué tipo de Gibor es. Mitri significa egipcio. Entonces, esto es un hombre fuerte de Egipto. גיבורים. גיבורים. הם גיבורים. Y ahí tenemos el plural con im al final. Im es la terminación que se usa normalmente con las palabras masculinas. גיבורים. שני גיבורים. שני גיבורים. מהו? מהו? איש הוא. איש הוא. מה עשה האיש? Y aquí tenemos un verbo, como digo, una palabra de acción. Asa es el verbo que corresponde a nuestra palabra hacer. Menos mal, tiene un sonido medio parecido, ¿no? Esto es un verbo de aspecto perfecto. El aspecto perfectivo o perfecto se usa para describir acciones en el pasado normalmente. Entonces, lo más común de la traducción aquí no sería hace, sino hizo. Sí, hermano José, diga. Mi hermano, eso del aspecto no hay en mi vocabulario. ¿Qué significa? Es como un verbo. ¿Qué significa aspecto? Ya, aspecto es lo que se refiere al estado de la acción. No se usa mucho en la gramática español, no se usa mucho este término, pero sí tenemos un buen ejemplo. En el pasado tenemos dos tiempos de verbos. Como ustedes saben, en el pasado se puede usar pretérito e imperfecto. Pretérito es de aspecto perfecto, o sea, se usa para describir una acción completada. Y el tiempo imperfecto se usa para describir una acción continua, que no es todavía o quizás no fue completada. Por ejemplo, un ejemplo sencillo
con un verbo. Comió. Comió es pretérito y tiene un aspecto perfecto, que se ve la acción como algo que pasó y terminó, se perfeccionó, llegó a su fin, comió. Y quizás comió todo, ya está todo comido. Mientras imperfecto del mismo verbo sería comía. Comía. Habla del progreso, de algo progresivo. Y comía, pero no si nos dicen que Juan comía, no sabemos si terminó de comer o si todavía está comiendo o si se distrayó en otra cosa o qué es el caso. Así que ahí tenemos un ejemplo en castellano de perfecto e imperfecto. Ahora, la diferencia con hebreo es que perfecto, bueno, en primer lugar, hebreo no tiene tiempos de los verbos. No hay tiempos. Solamente hay aspecto. Entonces, no se puede decir que estos verbos son de tiempo pasado, tiempo futuro o lo que sea. Solamente tienen aspecto. Entonces, al usar aspecto perfecto o aspecto perfectivo, se enfoca en que la acción es completada. ¿Y cuál es más probable? Cuando se trata de una acción completada, es más probable que fue completada en el pasado. Porque ya sabemos que es por ser en el pasado, es lo que nos da la certeza que fue completada. Pero no siempre, porque se puede usar este tipo de verbo para describir una acción de Dios en el futuro. Aunque es futuro, se puede decir Dios, y en nuestra traducción tiene que ser Dios lo va a hacer, o sea, Dios lo hará. Pero en hebreo se puede decir Dios asá. Hablando del futuro, este verbo asá es perfectivo, es algo que el autor observa como si fuera pasado, porque es tan seguro que Dios lo va a hacer que se puede decir con aspecto perfecto. Mientras hay otro aspecto en el hebreo que se llama el imperfecto. El aspecto imperfecto del hebreo normalmente se usa para describir acciones futuras. No es como el tiempo imperfecto de castellano, pues tiempo imperfecto sigue siendo de pasado, pero en hebreo aspecto imperfecto se traduce normalmente como algo que hará. Ahora, yo sé que eso fue mucho, José, y no sé si una parte de eso fue entendible o si quiere agregar otra pregunta. Wow, eso está así, está demasiado para un bebé. Nosotros Hey, solo somos un bebé y usted ya nos dio el alimento sólido y ya es imposible. O no, para mí sí es un poco imposible entender esto porque había, por ejemplo, en griego, en algunas palabras que nos enseñaba sobre cómo Cristo salvó a nosotros, pero eso era un verbo que
era una acción que no termina. Entonces, hasta para nuestra mente humana sí es imposible entender eso, porque en nuestro idioma, yo por ejemplo en Quichua no hay pues eso, ese tipo de verbos. Entonces, sí, muchas gracias. Hasta ahí nomás. Continuemos porque lo que usted explica está demasiado hermoso y de gana voy a interrumpir. Sí, está bien, José. Y yo sé que es mucho, no me gusta decir todo eso de golpe, pero ya que salió la pregunta, le contesto. Pero por ahora, o sea, y sí lo van a captar, lo van a captar. ¿Por qué? Porque tienen la ayuda de los videos. Los videos son la herramienta muy útil para observar cuándo ocurren estas acciones. Y aquí, aquí voy a reproducir de nuevo una partecita. מה עשה האיש? Mi hermano, מה... Sí, María. perdón que, perdón que le corte. Lo que nos está diciendo que aspecto perfecto sería perfectivo, sería Jesús vino, y aspecto imperfectivo sería Jesús vendrá. Correcto. Sí. Bien, gracias. Comúnmente, sí hay excepciones, pero comúnmente son muy buenos ejemplos de eso. Ya, y aquí en los videos muchas veces después de que sucede algo, Beth habla de ello usando este verbo en su aspecto perfecto. Y no se olviden que, porque por ahora todo lo que van a ver es perfecto, todo, todito. Perfecto es la opción más fácil y pueden tener la seguridad de que si que están aprendiendo un verbo, ese verbo está en su forma de perfecto. Muy buenas noches, Fernando y Norma. Buenas noches, Scott. Buenas noches con todos. Perdón el retraso, pero ya estamos en casa. Sí, qué Buenas bueno. noches. Muy buenas noches, qué gusto saludar. Me alegra que han llegado. Lo que estamos haciendo es un poco de repaso de lección 21 para estar seguros de que lo entendamos bien, porque se introduce el verbo y si no captamos bien el verbo es difícil avanzar más en las siguientes lecciones. Sigamos un poco más con más información que proporciona Beth. עשה האיש? מה זה מה? מה זה מה? מה לפני א', ה', ר', מה? Aquí vemos que la palabra ma a veces sufre cambios. A veces se alarga la comets, perdón, la vocal en comets, si es antes de Aleph, He o Resh. מה? מה לפני עין או חטא? מה? Y a veces se cambia la vocal por la segol. Entonces, esto es lo que tenemos en el ejemplo que Beth nos dio. ¿Por qué? Porque hay una ain que sigue. Verán. מה? 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 מה זה?
מה הוא מעשה? Así que tenemos ma de forma normal antes de Zain, con la vocal larga antes de G, pero si es que lo ponemos antes de este verbo, asa, se convierte en me asa. מה עשה האיש? מה עשה האיש? האיש הלך. האיש הלך. Aquí tenemos la contestación a la pregunta. En la pregunta tenemos el verbo hizo. ¿Qué hizo el hombre? Y Bet responde, halach. Halach es la acción que realizó. Y halach significa caminó o se fue. A veces depende del contexto. A veces es caminó, a veces es se fue. José, Miagasa es ¿qué hizo el hombre? sí, me asa. Me es qué, es la pregunta. Asa es hizo. Me asa, Pero ¿qué hizo? porque me dijo la gutural, me toca decir miagasa. Se cortó y no le entendí bien. Allá. Miagasa creo que es la asa, la ayin es gutural. Entonces toca decir miagasa. Sí, yo le escucho un poco raro en la pronunciación, pero más o menos. Aquí, Ayúdeme con esa, mi hermano, ayúdeme. sí, aquí le ayudo. Tenemos, la G es silenciosa, es muda. Entonces, me es M-E, ¿no es cierto? Voy a escribirlo aquí también. Me es así. Aquí tenemos, como usted dice, la gutural que podemos dibujar así, que no tenemos letra para esto, pero es este sonido seguido por kamets, que es A, luego sin, otra kamets, y la G. La G es otra vez muda. Y esto no es una C. Voy a escribirlo de nuevo para que no se vea como la C. Pongámoslo así. Entonces, es casi como asa, pero con un poco de sonido de gutural puede ser asa. Asa. Me asa. Haish. ¿Qué le parece, José? No, perfecto, perfecto, gracias. Sí, ya está. Miagasa. Sí, correcto. Y esto significa que hizo el hombre. איש. האיש הלך. האיש הלך. Y esto, ya que estamos hablando de pronunciación, esto es ha, la, con esta consonante al final que es
la kaf sofit con una shva siempre se pronuncia como una kaf asperada. Se escucha el aire saliendo como una J, pero más dura que una J porque es como la K. Halach, halach, caminó. האיש הלך. מהי? מהי? אישה היא. אישה היא. מה עשתה האישה? מה עשתה האישה? Ahora tenemos que observar que tenemos casi lo mismo, ¿no? Esta es una pregunta de la misma forma que hizo para el hombre. Tenemos me, que es que, pero aquí tenemos hasta. Para el hombre se dice asa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos igual a, tenemos también sin, pero en vez de la kametz para la mujer vamos a poner una shva silenciosa para que quede as. As es la primera sílaba. División de sílabas aquí y luego tenemos ta. Se termina igual con kametz he, pero se le agrega una tav después de la sin y esto se pronuncia as ta, hasta. Para el hombre era asa. ¿No es cierto? Una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los verbos tienen que conjugarse. Esto es verdad también en español. Cualquier verbo tiene que tener su forma que corresponde al sujeto. Y el sujeto es quien actúa. En este caso es Haisha, la mujer. La mujer es quien es quien es el sujeto del verbo hizo. ¿Qué hizo la mujer? Y estamos acostumbrados a saber que si cambia el sujeto en castellano, muchas veces tenemos que cambiar también el verbo. Pero lo que tiene de distinción el hebreo es que se cambia también entre hombres y mujeres en tercera persona. Por ejemplo, en castellano decimos él hizo y ella hizo. Y es igual, la conjugación del verbo es igual. Mientras yo hice, no hizo, ¿no es cierto? Yo hice, tú hiciste,
él hizo, ella hizo, nosotros hicimos. O sea, esto es conjugación. Pero para el hebreo, entre él y ella hay una diferencia. Para él se dice asa, para ella se dice hasta. Se escribe un poco diferente y tiene otra forma. ¿Entienden esto? ¿Hay una duda? Sí está clarito. Muy bien. Es posible que todos han entendido hasta este nivel, pero quiero estar muy seguro y es por eso que estoy quizás explicando más de lo necesario, pero sí vale decir estas cosas para tener una buena base para lo que viene por adelante. Sigamos con el otro verbo. Halach es para el hombre, caminó. ¿Qué es lo que decimos para ella? Ella caminó. האישה הלכה. Halja, ya no es halach. Y observen, los cambios son igualitos. Tal como en el caso del otro verbo, ¿qué es lo que se hace? Para el hombre era halach, así. ¿Qué son las diferencias? Bueno, igual como en el otro verbo, tenemos en esta posición una shva muda. Bueno, no es todo igual, me dije mal. Aquí una shva muda. Aquí una kaf que es igual a lo que teníamos para el hombre. Pero se ve de otra forma. ¿Por qué? Aquí es kaf sofit. Pero ahora no es la sofit, es la kaf normal, porque no es la última letra. Y se termina también con Kametz He. Kametz He es lo que se agregó para la forma de una persona femenina, un sujeto femenino. Halach, aquí podemos ver, halach es la raíz, o sea, la lema. Esta es la lema de la palabra, la forma más básica que se usa para él. Pero se han hecho ajustes para que se aplica a una mujer ya. ¿Alguien tiene una inquietud sobre esto? האישה הלכה. האיש הלך. האישה הלכה. האישה הלכה. מהו? איש הוא. מי האיש הזה? שמו אברהם. שמו אברהם. Sí, José. Aunque la otra vez sí nos explicó que creo que no había un verbo infinitivo en hebreo, pero hay alguna raíz del verbo de pronto, pero aunque ya nos explicó, quiero confirmar mismo eso. Sí, sí. Ah, ah,
sí hay un verbo infinitivo, pero la diferencia es que no es la raíz. No es la raíz. Vamos más adelante cuando tenga un verbo aquí, les muestro. מה עשה אברהם? מה עשה אברהם? הוא הלך. Aquí tenemos un verbo y podemos decir con más precisión que este verbo es la lema. La lema es la forma que se busca en el diccionario o en el léxico para buscar el significado de una palabra o en una lista de vocabulario. Probablemente se va a usar esta forma. Y es verdad lo que dije antes y es verdad lo que casi entendió José, es que no se usa el infinitivo para buscar el verbo en una lista. Esto traducido al español es caminó y en castellano, si queremos buscar caminó en el diccionario, no vamos a buscar caminó. Es verdad lo que dice que tenemos más bien que buscar caminar, ¿no es cierto? Caminar es la forma más básica que buscamos en el diccionario. Es el infinitivo. Pero en hebreo, el infinitivo es más complicado que halach. El infinitivo tiene cambios que hacen el verbo más complicado en infinitivo. Entonces, en hebreo es más fácil usar esta forma como la forma más básica. Se dice que es la lema halach. Y si hablamos de raíz, eso es casi lo mismo, casi que raíz y lema a veces se usan como con el mismo significado. Pero se podría decir que la raíz de este verbo es lo siguiente. Así, nada más. La raíz normalmente se escribe con las 3 consonantes sin ninguna vocal. Se dejan al lado las vocales y decimos He Lamed Kaf es la raíz de este verbo. Entonces, el concepto es muy parecido, pero un poco distinto a la forma que nosotros normalmente manejamos el lenguaje. ¿Me explico, José? Preciso, mi hermano, pero el lema, la palabra lema, yo sí quisiera entender. Palabra lema es lo mismo que raíz, pero, o sea, como que en hebreo, en vez de decir raíz, usted creo que dice lema, así, si está mal, corríjame. Gracias, hermano. Sí, no, sí se usa mucho raíz. Esto es la raíz. Y se habla mucho de la raíz He Lamed Kaf, por ejemplo. Y lema es el verbo que encontramos. Normalmente se usa este término para decir halach. La lema del verbo es halach, que pronunciamos con las vocales. Kametz, patach y shva. Halach. Esto es la lema. Y esto es la raíz.
y ni sabemos, ni se puede pronunciar porque no hay vocal. Más bien decimos la raíz he lamed kaf o la raíz de halach, se puede decir, pero esto se refiere a la raíz. ¿Me explico un poco mejor ahora, José? Sí, mi hermano, muchas gracias. Entonces, el lema se dice a las palabras que inicia para conjugar un verbo. Sí. Sí, es lo básico, es la base, es el inicio de todo. Y se le agrega o se hace modificaciones para tener sus formas conjugadas. Entendido, mi hermano. Muchas gracias. Sí, muy bien. Fernando y Norma. Scott, acotando un poquito lo que dice. Entonces, el lema sería la asignación del sentido a la raíz. Sí, 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 en cierto sentido yo diría que sí, porque la raíz es un concepto un poco más amplio. A veces inclusive la raíz se puede usar para sustantivos y en el futuro veremos cómo se hace eso a veces. Pero sí, si queremos, o sea, la raíz tiene cierto sentido, pero es más amplio. La lema lo hace más específico, como la lema es el camino. O Ok. y también se puede decir que a veces se le expresa de esta forma. La lema significa caminar. Más literalmente es caminó, ¿no es cierto? Porque es para un hombre, pero Ujú. tiene otra característica que es la forma básica que corresponde a caminar. No sé si hice bien en mi contestación, hermano. Puede. No, sí, sí, está bien, Scott. Eso era lo uno. Lo otro, hablando de la palabra, netamente de lo que estamos viendo, halak, que significa caminar, pero en un contexto de una oración, podríamos utilizarla para describir una acción como que se fue. Sí, preciso, correcto. Tiene o sea, aquí escribí caminó solo como un ejemplo. Si yo hubiera elegido se fue, daría de igual forma sería correcto como una traducción o un significado de esta palabra. Y todo es por el contexto que tenemos que tomar la decisión. Ok, hermano, muchas gracias. Ajá. Y como el contexto que tenemos aquí de la imagen, eh, casi para mí nos da las dos opciones. Puede ser que Bet expresaba que él caminó o puede ser que expresa que se fue. Y se requiere más contexto que esto para poder tomar la decisión correcta. Mi hermano Scott, ahí es donde yo me confundo un poco porque se fue y caminó, eso no lo comprendo muy bien. ¿Se confunde por qué? No dice, es que se fue y luego y vino, eso yo no le comprendo, es que es muy distinto entre fue y vino y caminó. No le entiendo, más o menos de ahí me confundo un poco. Ya, claro, claro. Eh, halach es a veces contrario a ba, que vamos a ver pronto. Ba es vino, ¿no es cierto? Entonces, si se usa halach
En contraste a va, ahí es más obvio, ahí hay más contexto para ayudarnos a saber que halach significa se fue y va significa vino. Pero va también puede usarse como llegó, no necesariamente vino, porque puede ser que alguien llegó a otro lado, no donde estoy yo, que estoy hablando, puedo decir va, que una persona no llegó acá, sino va al Habayit, a la casa. Aunque yo esté en la oficina, puedo decir que Shmuel llegó a la casa, va a la casa. Entonces todo es contexto que nos ayuda con los dos verbos y la mayoría de las palabras son así. Hay que observar el contexto mucho para sacar la interpretación correcta. Quizás con más ejemplos se irá más claro, David. Siga poniendo atención y la práctica le va a ayudar. Gracias, hermano Scott. Ahí sí ya un poquito ya me queda en la cabeza ya. Ok. הוא הלך. מה היא? אישה היא. מי האישה הזאת? שמה בית. מה עשתה בית? מה עשתה בית? היא הלכה. Aquí tenemos el verbo halja, significa caminó o se fue, pero es específicamente para una mujer. Por eso no es la lema. No es la lema. Esta forma es conjugada. La lema, como hemos dicho, será halach, pero no se usa halach con una mujer, se usa halja. Y la raíz es otra cosa, pues eso es sencillamente he lamed kaf. Diga, José. Mi hermano, ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice la ja? ¿Se dice pronominal? ¿O cómo se dice? Ya. Bueno, ya, ese ja, ese ja, ¿cómo se llama? La ji con la kamets. No, adelante, adelante. No es el adelante. No, ok. Es, Porque, acá. es. Ya, Eso, ok. entonces, eso era en las otras cuando nosotros, me quedó eso porque usted dijo, usted tiene que repasar, o sea, los artículos, esas cosas, Sí, correcto. uno, unas, las, entonces ahí, como que esa que antecede es el artículo, ¿no es cierto? En este caso sería eh, como un artículo ahí, o me equivoco. Sí, se equivoca. Aquí usted usó algunos términos. En primer lugar, uso sufijo. Sufijo se afija al final de una palabra, pero en este caso no tenemos sufijo. Los verbos tienen a veces una terminación. Y esto es la terminación. Y se puede poner un sufijo después. ¿No es cierto? Y hay otro término que es prefijo. Un prefijo va agregada
al inicio de una palabra, y es cierto que se usa para esto, se usa mucho ha. Por ejemplo, habait. Habait es un sustantivo. Aquí tenemos el sustantivo casa. Y aquí tenemos un prefijo que es el artículo definido y voy a incluir el dagesh. El dagesh es parte del prefijo con la G y la pata. Esto sí que es prefijo. ¿Cómo sabemos? Sabemos porque esto, si es que quitamos el prefijo, todavía tenemos una palabra que tiene sentido. Bait es casa. Si quitamos esto, tenemos casa, una casa. Si le ponemos de nuevo ha, significa la casa. Entonces, el prefijo solamente agrega un sentido a la palabra. Aquí, si quitamos ha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos leja o laj o algo. Y no es una forma correcta de esta palabra. La G es parte de la palabra original. Entonces, muchas veces se usa la G como prefijo, pero también es una letra normal y común y corriente. Y se usa a veces simplemente para escribir una palabra en su forma de vida. Y sí, es cierto que esto es artículo el o la a veces, pero esto no es el o la, esto simplemente es caminó. Y específicamente ella caminó. ¿Me explico, José? Sí, o sea, en el ejemplo de arriba, por ejemplo, Jabait es la casa. Si digo Ubait, una casa, ¿no es cierto? Sí, y si digo bait, nada más. Ubait, no, the bait sería y casa, si es que ponemos the, otro prefijo, the bait. A veces se usa u con ciertas palabras, pero en este caso sería the. Habait es la casa. Bait es una casa. Perdón, no se lee bien con una combinación de colores aquí. Pero una casa o simplemente casa. Puede ser casa, sencillamente. Pero también a veces se traduce una casa. Ha es lo que se usa para él o la. ¿Eso le ayuda más, José? Exacto, eso me estaba faltando porque usted ya me recomendó que yo no estoy reconociendo los artículos, esas cosas, entonces por eso me tocaba repasar. Muchas gracias por hacerme repasar eso. Dios le pague. Sí, de nada. Ahora vamos a más adelante a el verbo va. האיש הלך, האישה הלכה.
מה עשה האיש? מה עשה האיש? האיש בא. האיש בא. Ahora, esto se traduce vino o a veces llegó. Llegó. Tiene sentido las dos traducciones aquí, ¿no es cierto? Llegó donde nosotros o vino donde nosotros. Es el uno tiene valor tanto como el otro. El verbo es va. מה עשתה האישה? מה עשתה האישה? האישה באה. האישה באה. Y de igual forma, para este verbo, la terminación que se le agrega es a, kametz he. Ba para hombre, ba a para una mujer. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el verbo. Y quiero mostrar un documento. Hemos hablado de dos formas de halach. Aquí en la esquina tenemos la lema, halach, es el verbo, la lema de qué se trata. Y aquí la conjugación, hemos hablado hoy de dos. Halach es caminó para él. Halja es caminó para ella. Ambos son de tercera persona singular. Uno es masculino y el otro es femenino. Mientras Beth nos presenta en este video, nos presenta tres formas adicionales. Ata halachta, tú caminaste. O at halacht, que es tú caminaste para una mujer. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Únicamente en la terminación. Ta o t. ¿No es cierto? Aquí la tav tiene una kametz que le sigue. Y acá la tav tiene una shva muda. Y es por eso que la tav es el último sonido de la palabra. Ambos se traducen tú caminaste, pero tenemos que elegir de acuerdo al género del sujeto, masculino o femenino. Y en esta forma, ani halachti también usa la tav, pero después de la tav aquí tenemos i, una vocal, hirek yod. Halachti, halachta, halacht. Y no hemos estudiado estas formas todavía. Hay tiempo para ampliar nuestro entendimiento. Solo por ahora debemos estar dominando estas formas. Ani halachti, ata halachta, at halacht, hu halach y halcha. Los verbos, todos los verbos siguen más o menos el mismo formulario.
Aquí tenemos la lema ba. Y se observa casi lo mismo. Ti al final de yo, ta al final de tu masculino, solo ta va al final de tu femenino. La forma más sencilla para él y la terminación a para ella. Casi todos los versículos siguen el mismo patrón. Sí, José. Mi hermano, entonces yo estaba también percatando que casi la mayoría de los verbos está en eso de la tercera persona para masculino. Creo que ese es el lema, o estoy mal. Exacto, hermano. Esto es el lema, siempre. Y esta es la forma más sencilla. De esto hay que decir, ¿qué será el cambio para las otras formas? Aquí se agrega a. Aquí solo tav. Aquí ta. Y acá ti. A, t, ta, ti. Pero esta forma es el lema. Y eso es así con todos los verbos. Excelente, hermano. ¿Otra pregunta a esta altura? Listo. Vamos a avanzar a lección 22. עשרים ושתיים. שלום, אני בית. שלום. אברהם אמר שלום. אברהם אמר לי שלום. Aquí tenemos otro verbo que se introduce en esta lección. ¿Quién recuerda el significado de amar? Dijo. Dijo, No, dijo. correcto. Sí, dijo. Así es. Y observan, este es el lema. Es la forma más básica, más sencilla también. Y es de tercera persona. Ella habla con nosotros. Entonces, nosotros somos segunda persona. Ella es primera persona quien habla, pero habla acerca de Abraham. Tercera persona, masculino, singular. Por eso tiene que usar la forma más sencilla, el lema que es amar. Abraham amar shalom. U opcionalmente se puede agregar li, a mí. Esto es la combinación de lamed, que es a o para, con i, mi. Abraham me dijo shalom. מה אמר אברהם? מה אמר אברהם? שלום. אברהם
אמר שלום. אברהם אמר לי שלום. Shalom. האישה אמרה שלום. Ahora no tenemos tercera persona masculino singular, sino femenino. No es amar, sino amra. Y esto es igual, estamos viendo el mismo patrón. A al final, ¿no es cierto? A indica que es una mujer ya. Porque ella afirma lo que dijo esta mujer. האישה אמרה שלום. אברהם אמר שלום, וגם האישה אמרה שלום. מי אמר שלום? מי אמר שלום? אברהם אמר שלום, וגם האישה אמרה שלום. וגם את אמרת שלום. Ahí tenemos, וגם את. ahí tenemos segunda persona femenina singular, amart. Amart ya tiene la tav al final. Es para una mujer de segunda persona. Él está hablando directamente a Bet y tiene que usar amart. אמרת שלום. האמרתי שלום? Ahora tenemos primera persona. Amarti, G es para la pregunta. Amarti tiene tav hirekiod, que es la terminación que se usa para primera persona singular. José. ¿Cómo era? La palabra que dijo primerito para preguntar, begam, algo así era, begam, Ajá. Marte Shalom. Sí. Eso, begam, esa traducción también sí nos dijo, pero ya me olvidé. Sí, está bien. Aquí, esta es el prefijo y gam es también. Entonces tenemos la combinación de dos cosas. The gam. Y también tú dijiste shalom. Sí, gracias por preguntar, hermano. האמרתי שלום? Y ella se pregunta, G es para la pregunta. Una pregunta polar. Una pregunta cerrada. De sí o no. Dije shalom. הגם אני אמרתי שלום? אמרתי. Y tal vez vale analizar esto. Tenemos otra vez también. Esta es para la pregunta. Hagam. La G es para la pregunta. Aquí. También yo dije shalom. אמרתי. Y afirma que sí ha dicho. שלום, אני בית. גם אני אמרתי שלום. גם אני אמרתי שלום. אברהם, אמרת את פרה. Aquí, otra forma que no hemos visto para amar
tiene tav kametz, que es para tu masculino. A Marta dijiste at para. Observan, aquí tenemos tu femenino, aquí tu masculino. ¿Por qué? El verbo tiene que concordar con el sujeto. El sujeto es Abraham. Él es quien dijo. El verbo concuerda con el masculino. Pero este pronombre es lo que dijo Abraham. Esto es el contenido de lo que dijo. Entonces, él dijo at para. ¿Por qué dijo at para? Porque hablaba a ella cuando lo dijo. Tenía que decir tú femenino cuando él lo dijo. Aunque ella ahora está citando lo que él dijo, diciendo que él dijo at para. ¿Me explico esta parte? Puede repetir, hermano, no le capté bien. Ya. Es interesante observar cómo se puede mezclar masculino y femenino en la misma oración. ¿Quién habla? ¿Quién dice esto? Bet lo dice. Entonces, ella, ¿a quién se dirige? A Abraham. Por eso tiene que usar masculino en el verbo, porque el sujeto del verbo es Abraham. Tú dijiste, tú es masculino. ¿Ya? Tú dijiste, dice Bet. Tú dijiste at para. Esto es el contenido de lo que dijo él. Él dijo anteriormente at para. Y él tenía que usar femenino para ella. At, tú, femenino, eres una vaca. Tú dijiste es lo que es el verbo conjugado para él. At para tiene femenino porque es el contenido de lo que él dijo anteriormente. ¿Ahora me explico mejor? Sí, sí está clarito, ahora sí, ya entendí. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? לא אמרתי. אמרת. לא. לא אמרתי את הדבר הזה. לא, כי אמרת. הנה. Ahora, con mucha práctica, uno entiende estas formas del verbo que tienen que cambiar cada vez que alguien habla con sujeto que es distinto al anterior a veces, ¿no es cierto? ¿Preguntas sobre esto? Ahora, אברהם הלך. אברהם! הנני. voy a retroceder un poco. לך. Ahora, aquí tenemos otra forma del verbo. Halach significa él fue, pero Bet dice lech, que se puede traducir como vete o
váyase. Y esto es un mandato, o otro término es la forma del imperativo. Imperativo es la forma que se usa para dar mandatos. אברהם הלך. אמרתי לך. אברהם הלך. Ahí comparamos imperativo con el perfecto. Y vamos a ver más ejemplos. אברהם, הנני, בוא. אברהם בא. אמרתי, בוא. אברהם בא. Bo es el mandato y va es la forma cal perfectivo. Ahí tal vez, David, usted tenía una pregunta antes acerca del significado de bo. Bo puede tener otro significado también y creo que le contesté de acuerdo a esa forma de escribir. Pero aquí el significado es distinto y tal vez le confundí. Aquí el significado es ven, el mandato de venir, ¿no es cierto? No sé si le confundí antes, David. Sí, mi hermano, es por ahí entendí que vos ha sido que es como me confundía, me estaba ahí insultando aquí diciendo vos, me estaba diciendo, pues digo, vos solo quiere decir que venga, vos es como venir. Sí, correcto. Fernando y Norma. Scott, hace un momentito Abraham dijo Hineni. Ya Sí, tiene la terminación y no sé, de lo que yo puedo entender, está como diciendo mírame a mí o mírame. exacto. Gine es mira y si se le agrega ni al final es como decir mírame a mí. O en nuestro lenguaje diríamos aquí estoy o mande. Es una forma en hebreo, es una forma de contestar cuando alguien nos llama. Hineni, estoy aquí, estoy a las órdenes. Varios sentidos que se podría dar. Excelente la pregunta, Fernando. ב' הנני. לכי, Ahora, el mandato para una mujer es distinta, ¿no es cierto? Lech es para mandar a un hombre. לכי, Lechi es para mandar a una mujer. Y es muy común que se le agrega también y para esta forma del verbo. Un mandato en femenino. Listo. Eso es, o sea, hay mucho más que podríamos analizar en esta lección. Y es importante que vayan estudiándolo para internalizarlo. Pero vamos también a lección 23. Quiero presentar un poco de lección 23.
23. שלום, אני בית. מה זאת? מה זאת? זאת חרב. 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 החרב נקבה. זאת חרב קטנה. Recuerden que nekeva significa femenino. Es por eso que dice zot. Zot significa esta. Ze es este o esto. Zot es esta, es la forma femenina. Y también katón es masculino, pero femenino es ketana. Esto es una pequeña espada. חרבות. 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 שתי חרבות. Y en plural, ot es la terminación que se usa para femenino. שתי חרבות. מה זה? מה זה? זה מטה. 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 איש ומטה. איש ומטה. איש ומטה. נער ומטה. חרב. חרב. מטה. מטה. זאת רגל. רגל. זאת בטן. עין. פה. יד. כף. אף. אף. ראש. y Ahora, aquí en lección 23 se nos presentan los sufijos pronominales. Un sufijo es lo que se agrega fijándose al final de una palabra para referir a una persona como un pronombre, pero es parte de otra palabra. La raya no es parte del sufijo pronominal, solo indica que este sufijo puede unirse a una palabra y la raya representa el espacio de la palabra. Representa en qué parte va a estar la palabra principal. y זה ראש. זה ראשי. Rosh significa cabeza, pero con este sufijo pronominal, el sentido cambia a mi cabeza. Roshi es mi cabeza. ראשי. זה עין. זה עיני. De igual forma, tiene un sufijo y para comunicar mi. Es para comunicar posesión. ¿A quién pertenece? Ain es ojo. Aini es mi ojo. Se expresa específicamente el dueño del ojo. עיני. ראשי.
عيني זה אף זה אפי Af es nariz, api es mi nariz. זה אף Af tiene sonido de F porque la P sin dagesh suena como F, pero cuando ponemos de זה otra manera, אפי cuando aquí tenemos la P con el dagesh, el sonido es como la P de español, api. Api es mi nariz. Hay una pregunta sobre el uso de estos sufijos pronominales. Scott, ¿podría repetir lo del Dagesh, por favor? Sí. El DAG, o sea, déjeme recordarnos usando esta diapositiva. Buscar. No lo encuentro tan fácilmente. Son tres letras en hebreo que cambian de pronunciación de acuerdo a la presencia o no del dagesh. Es la P, la Bet y ¿cuál es la otra? La G. La G tiene mapi, que eso es otra cosa. Así, la K. Entonces, la P sin dagesh es F, con dagesh es como la P. La Bet sin dagesh es labio dental, que se topan los dientes de arriba contra el labio de abajo. Y cuando tiene dagesh es como una B. Y la kaf es como una J fuerte o como una K, si es que tiene dagesh. Y aquí tenemos esta pronunciación A, P de P. ¿Por qué? Porque hay un dagesh aquí. Pero cuando la P está al final de la palabra, la P sofit jamás tiene dagesh. Si es que no fuera sofit y sin dagesh, igual sería F. Pero sobre todo cuando es P sofit, va a tener pronunciación de F porque no hay dagesh aquí. Y esto no se pronuncia ap, sino af. Af con sonido de F.
Eso nada más decía Fernando. ¿Está más claro ahora? Sí, muchas gracias, Scott. Sí, de nada. זה אפי. אפי. אף. אפי. ראשי. עיני. אפי. פה. פה. P es una palabra irregular porque termina en G. Es difícil agregar I a P sin una modificación. No es PI, sino פי. Pi. Se pierde la G y la pronunciación es Pi. Mi boca. P es boca, Pi es mi boca. Y hay algunas palabras que son irregulares en esa manera. Entonces, si me permiten mostrar. Aquí podemos ver, no, en esta lección no estamos aprendiendo todavía las formas de plural. Pero esta columna es lo que se presenta en lección 23 y usando el ejemplo de la palabra rosh. Rosh es cabeza, pero agregando sufijos podemos dar el sentido de quién es la cabeza. Roshi, mi cabeza. Roshja, tu cabeza. Roshech, tu cabeza que es femenino. Rosho, su cabeza, hablando de él. Y Roshah, su cabeza, hablando de ella. Y aquí sí tenemos lo que creo que María estuvo pensando en esto hace rato. Es cierto que G tiene un cambio de pronunciación también. Cuando G está al final de la palabra, se pone muda. Y normalmente lo leeríamos algo como Roshah, solamente pronunciando la Kametz y no la G. Pero para indicar que esto es un sufijo pronominal, vamos a poner este puntito que se llama mapik y la pronunciación sale ah, aspirando la G con todo su valor de consonante. No es solamente vocal A, sino A. Y lo que pasa es que este punto no es dagesh, es otro puntito que tiene otra función, pero sí cambia la pronunciación de G. Ahora, en el video hasta ahora, Beth solamente nos ha dado ejemplos que tienen I, pero también por toda esta lección presenta Ja, O y A. Y esto comunica de quién es la cosa, a quién pertenece. Y esto es súper común en hebreo. Casi me atrevo a decir que probablemente casi
todos los versículos en el Antiguo Testamento tienen por algún lado un sufijo pronominal. Casi. Es muy común, súper común. Muy importante que aprendan esto, porque van a topar con esto vez tras vez tras vez, no solo en este curso, sino mientras vayan leyendo la Biblia. Sí, José. Esa palabra, aunque ya nos dijo, está difícil de entender cuando yo digo prefijo pronominal. Entonces, la palabra sufijo pronominal se refiere a la palabra pronominal. ¿Qué significa como nominal? Algo no lo entiendo. Ya. Ayúdame. Sí, por supuesto. Voy a escribirlo y va a ponerse más obvio, creo. Sufijo pronominal. Y podemos también hablar de sufijo posesivo. Voy a cambiar. Es lo mismo, sufijo pronominal o sufijo posesivo. Ahora, ¿qué es un sufijo pronominal? La palabra pronominal viene de otra palabra que ya saben, creo. Pronombre. Pronombre. ¿Qué es un pronombre? Pues se refiere a una persona sin usar el nombre o una cosa, algo que ya se mencionó y no queremos repetir el mismo nombre, sino usar el pronombre para reemplazar y no dar repitiendo lo mismo siempre. Un pronombre es yo, tú, él, ella. Reemplaza el nombre como David, María, José, David, Norma o Fernando. Podemos referirnos, es más bonito el lenguaje cuando usamos mucho los pronombres. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En cada caso tenemos algo que funciona como un pronombre. Es sufijo porque se agrega al final de la palabra. En cada caso está al final. Eso es la definición de un sufijo. Pero es pronominal porque es un pronombre. ¿Se dan cuenta? Pronominal, porque esto comunica el sentido del pronombre ella. Esto comunica el sentido del pronombre él. Esto comunica el sentido del pronombre tú. Y acá también tú. Masculino, femenino, masculino, femenino. Y arriba tenemos el otro que es yo. Por eso se llama pronominal. Porque se llama posesivo, tal vez es un poco más obvio. El sufijo posesivo habla de posesión. ¿No es cierto? La cabeza no es cualquier cabeza, es más bien tu cabeza. Tú posees una cabeza, es tuya. Por eso decimos roshech, es una cabeza poseída. O roshá, posesión. Rosho es el sufijo que se refiere al
a la posesión de la cabeza o de otra cosa que se le afija el sufijo. ¿Me explico, José? Oiga, lo que no aprendí ni en la escuela, hermano, entendí súper, gracias. Qué bueno, hermano, gracias. Qué bueno. Entonces, esto es todita la lección 23 se trata de estos sufijos y puede ser bastante complicado porque aquí hay 5 sufijos y se agregan a un sinnúmero de sustantivos, de otras palabras. Entonces hay muchas combinaciones. Con la práctica uno tiene que ir reconociendo el sentido que tiene cada uno para poder interpretar. Ahora, tenemos un poco de tiempo que nos queda en la clase. Quiero hablar de unas cosas importantes. Primero, lo que voy a hacer es que voy a dejar de grabar ahorita porque se trata más de cosas personales y que se trata de nosotros y no para compartir con todos los que ven por YouTube. Listo, creo que he entendido bien, suficientemente bien de parte de ustedes cuáles son sus perspectivas ahora y sus deseos en cuanto a la próxima semana de estudio, ya que especialmente unas 3 personas están un poco atrasadas en los deberes todavía. Vamos a dar otra semana más de espacio para igualarse en los deberes y asegurarse que vayan a entender lo que estudiamos en las próximas semanas. Y para los que están igualados o casi igualados, voy a mandar unas actividades adicionales para que puedan hacer algo por lo menos, ¿no? Por ejemplo, María pidió unas pruebas sobre lección 23. Eso le voy a mandar a María. José ha pedido actividades de lectura y práctica en esa parte. Voy a mandar eso, especialmente lo de lectura, voy a mandar de forma general a todo el grupo, pero será una actividad opcional. Es sugerido para que todos por lo menos estén haciendo algo en esta semana y no descansando mucho y olvidando lo que han adquirido. Entonces sería recomendable también para Davey y cualquiera que está escuchando. Y los que les toca igualar en la clase, enfóquese primordialmente en los deberes originales que mandé. Por lo menos la parte más básica de cada lección. Si es que hay algo que tiene que no cumplir, está bien, no tiene que ser todos y cada uno de los deberes, pero los que son más de ayuda para ustedes en su aprendizaje.
y ustedes están acostumbrados a encontrar ese patrón, ¿no? Entonces, cada uno puede tomar la decisión en cuanto a qué son las actividades que va a realizar y esperemos que en 8 días estemos todos al día en las tareas para poder avanzar y seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a terminar la clase ahora entonces con oración, dándole gracias a Dios por el tiempo que hemos compartido hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro grupo y los avances que hemos podido lograr. Gracias por el ánimo que veo en mis estudiantes y el deseo de seguir aprendiendo. Pido que des mucha fortaleza para cumplir bien, para lograr los conocimientos actuales antes de perderse en lo que está por venir, que es todavía más complicado a veces. Pero te damos gracias más que nada por el ministerio de Aleph con Bet, lo que nos han brindado, que es un estudio de poquito a poquito, logrando con pequeños pasos un entendimiento bien profundo de este lenguaje y cómo usarlo para leer la Biblia en su forma original y captar todo el significado que puede haber a veces atrás de estas palabras y estas maneras de expresar el mensaje que tú tienes en la Biblia. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom. Shalom.